La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978, y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de TecSalud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación TecSalud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano, médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio. Les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderadores, para poder tener una mejora en la recepción. Los invitamos a que utilicen el chat de esta sala para realizar sus preguntas a lo largo de la presentación, y al finalizar la cátedra magistral tendremos un espacio para contestarlas. También les pedimos contestar una encuesta de satisfacción para conocer su opinión. Nos ayudará mucho a mejorar la experiencia. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la 5ª sesión de la 3ª temporada de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Distinguidos. Este es un espacio para la formación de las y los estudiantes de nuestra escuela, con aportaciones de miembros de nuestra facultad distinguidas y distinguidos a nivel internacional. Para dar inicio, quiero presentar al moderador de esta sesión. Es el doctor Gerardo de Jesús García Rivas, director de investigación translacional TecSalud y profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud. Bienvenido, doctor Gerardo. Le cedo la palabra para que nos presente el tema de esta tarde y a nuestro invitado distinguido. Buenas tardes, Judith. Muy buenas tardes a todos. Pues para mí es un gusto poder compartir este espacio para presentarles el trabajo que nos presentará el doctor Treviño. Si me dan la diapositiva anterior para leer el título de la conferencia que vamos a tener, que es una cátedra magistral que me gusta mucho el título que pensó Víctor en ella: la conexión entre enfermedades y genes, y una visión analítica. Por supuesto, muy contento y agradecido la oportunidad de poder compartir este momento contigo, Víctor. Me gustaría presentarles al doctor Treviño. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero el doctor Treviño es profesor investigador en nuestra escuela. Particularmente trabaja en biología computacional, en bioinformática y bioestadística. El doctor Treviño inició sus estudios como técnico en procesamiento de datos en la escuela ahora ya extinta, Escuela de Técnicos y de Estudios Profesionales, como ingeniero posteriormente en sistemas electrónicos en el TEC de Monterrey. Entonces el doctor Treviño es desde el bachillerato parte de la comunidad del TEC como estudiante. Posteriormente hizo su carrera de ingeniero y después una maestría en biología molecular e ingeniería genética, saliendo del área de ingeniería, pero ahora en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se graduó con mención honorífica y posteriormente realizó un doctorado en biociencias en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.
Trabajó en el software para la industria, la administración de empresas, la educación a distancia como programador. Por más de 15 años se ha enfocado directamente en el tema de investigación. Como colega en los departamentos de ciencias básicas, imparte clases de ingeniería en computación, biotecnología y en medicina. Ha dirigido muchas tesis de pregrado y posgrado, 7 tesis doctorales y 17 estudiantes de maestría han estado bajo su dirección. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado más de 80 artículos y es algo muy relevante que su trabajo ha sido citado más de 3,000 veces. Actualmente coordina el grupo de investigación con enfoque estratégico bioinformática para el diagnóstico clínico de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Pues Víctor, bienvenido y quedamos aquí en gusto de poder escuchar tu plática. Muchas gracias, Gerardo, por esta oportunidad de mostrar pues, un poquito el trabajo que he estado haciendo y sobre todo esta pasión que tengo yo sobre pues, el análisis de datos y la conexión justamente entre genes y enfermedades. Y bueno, pues me voy a permitir, si se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Si me permiten, pues voy a iniciar justamente más o menos diciendo que efectivamente el fenotipo, todos sabemos que el fenotipo es, entendiendo por fenotipo, pues cualquier característica de un organismo, entre ellos salud y enfermedad, por supuesto, y está compuesto, o creemos que está compuesto por dos grandes componentes, o está modulado, digamos, por dos grandes componentes, que es uno el genotipo y el otro, pues, el ambiente. Y el genotipo, pues, obviamente, es parte justamente de nuestro genoma. Yo voy a hablar algunas cosas aquí de genes, pero hay mucho de esto que se ha venido moviendo o manejando en los medios y en la literatura sobre este DNA basura, epigenética, en fin, todo eso forma parte del genoma, que en realidad es parte de esta composición o de este componente de genotipo que define el fenotipo. Y luego también, obviamente, está la interacción con el ambiente, en donde esto pues, es toda la exposición a químicos, radiaciones, virus, bacterias, en fin, todo lo que justamente, la dieta, en fin, todo lo que estamos expuestos y que no es literalmente con lo que nacemos. Entonces, esto a veces no es nada más una suma, sino realmente puede haber una interacción entre el genotipo y el ambiente. Y bueno, esto es prácticamente lo que compone un estado de salud o enfermedad. Y mucho de lo que voy a hablar son de marcadores, algunos marcadores hay de predisposición, otros de diagnóstico y otros de pronóstico, pues ustedes sabrán muy bien, pues bueno, todos los usos que estos tienen. Y pues más o menos de eso es lo que trata. Y inicio mi aventura, digamos, en esto. Yo en realidad, como bien decía Gerardo, pues yo soy inicialmente técnico en procesamiento de datos. Y esto que no era más que técnico en computación y en el TEC de Monterrey tenía carreras técnicas en aquel entonces y pues a mí me tocó aprender a programar en esas carreras técnicas y luego pasé por una ingeniería en donde me gradué en 1994, donde aprendí técnicas de computación muy avanzadas, o lo que digamos que no aprendí como técnico, pues lo aprendí como ingeniero en esa parte, en la parte de computación. Y yo a los 95, en 1995, más o menos, ya después de haberme graduado de ingeniero en sistemas electrónicos, una de las preguntas que me hacen es, ¿cómo fue que me moví yo, siendo experto, según yo, en cosas computacionales, cómo fue que me moví yo a las partes, a la parte bio o a la parte genética o médica? Y pues la verdad es que en aquel entonces, creyendo yo que era un experto, pues me hice preguntas como esta, que es, podemos hacer programas que puedan evolucionar. Y bueno, en realidad esa es la pregunta disparadora que a mí me movió a este mundo fascinante de biología, más específicamente en medicina también y en evolución humana. Y entonces, a partir de ahí, inicié una maestría en biología molecular e ingeniería genética en 1996 y lo que estoy mostrando ahí son parte de fotografías de documento de tesis de aquel entonces, del 1998,
en donde antes de que supiéramos del genoma humano, yo tenía bajo mi propuesta el estudio de la hormona de crecimiento humano allá en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y lo que hicimos fue obtener las secuencias de hormonas de crecimiento humano en muchas especies, justamente para estudiar evolución. Entonces estaba yo hoy muy contento porque habiéndome preguntado si los programas podían evolucionar, pues de que yo hiciera una tesis de maestría en cosas de evolución molecular, pues estaba yo en realidad muy contento. Y bueno, estos eran los primeros estudios en donde se hacían comparaciones de secuencias de genes humanos en muchas especies. Recordemos que era previo a la publicación del genoma humano. Y bueno, esta es una comparación de las hormonas de crecimiento digamos, en todo lo que había en ese momento. Luego nos preguntamos, oye, bueno, pero esas secuencias, hay algunas regiones de la hormona de crecimiento en donde sea más parecido las secuencias, y encontramos una región muy prometedora que está marcada ahí en colores oscuros, en el exón 5-6, que eso nos sirvió para, fíjense, con las herramientas y con lo que se conocía en aquel entonces, pues formular unas cálculos de tal suerte que de poder encontrar una región específica que fuera conservada durante la evolución y que nos pudiera servir para sondear hormonas de crecimiento, porque lo que queríamos era obtener más hormonas de crecimiento de otras especies y otros organismos, de tal suerte que la pudiéramos estudiar de una forma más precisa. Y entonces diseñamos esta sonda calculada, digamos, de una forma computacional, viendo esas secuencias, y luego nos dimos a la tarea de clonar secuencias de hormona de crecimiento de varias especies. A mí me tocó ir al rastro y tomar sangre de varias especies, pero me tocó clonar y secuenciar la hormona de crecimiento de una jirafa de allá del Bioparque Estrella, que había dado a luz y que nos donaron la placenta. Bueno, se la donaron a alguno de mis profesores, y de ahí tomamos DNA, material genético, para hacer la clonación de la secuencia de la hormona de crecimiento y obtener la secuencia. Entonces, cuando yo obtuve la secuencia de hormona de crecimiento, y viendo esto que estamos viendo aquí en la figura, donde está la secuencia de la hormona de crecimiento, para mí era fascinante, porque yo estaba acostumbrado a ver código de computadoras, y luego de pronto, un año después, estaba viendo código de la vida, y entonces estaba yo extremadamente emocionado y excitado, y eso me llevó a moverme a la Universidad Nacional Autónoma de México a tratar de hacer un doctorado. Y en aquel entonces estaba el Consejo General de Huelva, estaba la UNAM en huelga en la época de Zedillo, pero no pude entrar al doctorado. Pero lo que sí pude fue hacer un trabajo estudiando genes en Escherichia coli con el doctor Julio Collado, que era el único laboratorio en aquel entonces en donde se podía hacer biología computacional o computación o bioinformática, digamos, en información de genética. Y entonces él tenía una base de datos enorme de Escherichia coli, en donde se veían los genes que operaban juntos. Se le llaman operones, genes que se transcriben juntos y que se cree que tienen que tener una conexión metabólica, o más bien sabemos que tiene una conexión metabólica o funcional muy importante. Y la pregunta que que tratábamos de responder ahí, era si los genes que operaban juntos estaban conservados durante distintas ramas de la evolución. Y cuando yo entré a trabajar a la UNAM con el doctor Collado, pues había 5 o 6 especies secuenciadas. Estamos hablando antes de que se secuenciara el genoma humano, y había 5 o 6 especies de bacterias secuenciadas. Y prácticamente cada mes había que se agregaban más y más especies. Y para cuando terminé, a mí me tocó analizar prácticamente la mitad de las especies que están mostradas ahí en la figura. La otra mitad, pues prácticamente le tocó
al doctor Gabriel Moreno Hagelsvie, que está por ahí, y que él terminó de hacer el trabajo. Yo me tuve que regresar a Monterrey, pero lo que aprendí ahí fue que haciendo programas y analizando datos, información genética, podía esto generar las publicaciones científicas y generar conocimiento científico importante y valioso. Y entonces eso fue muy, muy impresionante para mí, darme cuenta que mis habilidades podían ser útiles en este campo. Y entonces me dediqué prácticamente, a partir de ahí me empecé ya prácticamente a meter de lleno a la ciencia, y entonces me fui a hacer un doctorado años después de bodas, hijos y cosas de ese tipo. Me moví a Inglaterra a hacer mi estudio doctoral, y entonces en el 2003, más o menos en aquella época, estaba muy de moda utilizar o analizar datos de microarreglos, que son más o menos las fotografías que se muestran a la izquierda. Lo que se muestra a la izquierda en realidad tiene un tamaño de una laminilla de microscopio, y lo que se muestra en el cuadro agrandado es puntitos, donde cada puntito lo que sondea es la expresión de un gen. Y entonces imagínense que en un solo experimento se medían miles de genes en un solo experimento, y entonces ahí nació la era de la Big Data en medicina, que todos los computólogos se jactan de que hacen en realidad Big Data, y en realidad nació en biomedicina esto, porque cuando se empezaron a utilizar una cantidad enorme de datos a partir de este tipo de ensayos. Y entonces en aquel tiempo lo que típicamente se hacía era comparar dos estadios, uno de referencia y uno de prueba, en donde prácticamente, en nuestro caso, prácticamente lo que estudiábamos era un estadio de referencia, por ejemplo, salud, y el otro enfermedad. En cáncer esto era muy importante. O sea, lo primero que se caracterizó, o las primeras caracterizaciones más obvias, eran cáncer, porque se tenían biopsias acumuladas durante tantos años, y era realmente muy fácil obtenerlas, porque para estudiar el cáncer y subtipificarlo de forma histológica, pues había que sacar una biopsia. Entonces, de eso había una gran cantidad de tejidos y de estudios, y entonces empezaron a utilizar estos datos o estos ensayos de microarreglos, y proliferaron en cáncer en aquella época. Y a mí me tocó justamente esa explosión de datos, y entonces más o menos lo que a mí prácticamente me llamaba la atención, y fue parte de mi tesis, fue el análisis estadístico, en donde prácticamente lo que hacíamos en lo que está a la derecha, que tampoco es un secreto, es algo que yo les trato de transmitir a los alumnos en las clases, es que en realidad los conceptos son relativamente sencillos. Es, por ejemplo, differential expression, en donde este primer recuadro, en donde realmente lo que tratamos de ver es una diferencia de expresión entre una condición y la otra. Aquellos que tienen una diferencia de condición estadísticamente significativa, pues son los que utilizamos para hacer, por ejemplo, tipo marcadores. Aquellos que no tienen una diferencia significativa, pues no son importantemente usados para esos marcadores. Además de esas diferencias, pues también hay muchas otras formas de hacer o de detectar qué genes pudieran estar asociados a enfermedades. Por ejemplo, asociación a survival, que yo he estudiado mucho esa parte, porque creo yo que un impacto importante en cáncer es impactar el tiempo de sobrevida, y sobre todo, y obviamente la calidad de vida. Y entonces eso es estudiarlo, en realidad no se estudia tanto, y creo yo que es una de las cosas más importantes. También se puede estudiar por regresión o por polimorfismos, que hablaré un poquito más adelante, donde hay diferencias. Sin embargo, en aquel entonces lo que más estudiaba era pues prácticamente el dato continuo, que era el differential expression, o la asociación a sobrevida. Y entonces así nacieron biomarcadores que ahorita se utilizan en cáncer, por ejemplo el MammaPrint, Oncotype, el Coloprint, entre muchos otros marcadores que están disponibles de forma comercial, fueron obtenidos con ese tipo de ensayos y con ese tipo de estudios, haciendo comparaciones estadísticas relativamente simples, como esta differential expression. Y bueno, a mí me tocó durante mi doctorado
involucrarme en algunos análisis y algunos estudios, por ejemplo, en signatures en breast cancer o en artritis reumatoide, para tratar de identificar genes que estuvieran asociados o que estuvieran relacionados con algún tipo de respuesta. Pero ya dentro de mi doctorado, a mí me tocó proponer, decir, bueno, oye, sabemos que hay biomarcadores que son obtenidos de esta forma, de estas formas relativamente sencillas, pero decimos, bueno, oye, se pueden diseñar biomarcadores más eficientes con técnicas de computación más avanzadas bueno, aprendimos o aprendí yo en mi ingeniería. Y entonces propuse yo el algoritmo que está ahí en la izquierda marcado en A, y que luego programamos en un paquete que se llama Galgo, pero no voy a entrar en detalles, pero en realidad es un algoritmo muy conocido que diseñado en los 70s, pero que yo lo apliqué para resolver problemas de biomarcadores en cáncer, con la idea de que teniendo modelos multivariables, que ya sabíamos que los modelos multivariables eran más poderosos que los univariables, como la diapositiva anterior, y entonces lo que hicimos fue tratar de demostrar o probar si efectivamente modelos multivariables pudieran ser más predictivos. Y entonces en los ejemplos que pongo a la derecha de breast cancer y de leucemias, nos dimos cuenta que justamente podíamos generar biomarcadores más eficientes, porque los diseñados con nuestra metodología Galgo tenían errores más bajos que los errores que se cometían usando las técnicas tradicionales. Y no solo eso, sino que además el número de genes que tenían esos modelos era más bajo, lo cual los hacía muy atractivos para poder utilizarlos en la clínica. Entonces, habiéndolo probado en dos situaciones, lo que nosotros tratamos de hacer fue un paquete que se pudiera generalizar y que pudiera utilizarlo una gran cantidad de personas, incluyendo nosotros. Yo lo utilicé ya llegando a Monterrey y al TEC. Muchos de mis alumnos utilizaron este paquete para buscar biomarcadores en otros distintos cánceres. Y bueno, ahí publicamos alguna gran cantidad de biomarcadores en varios cánceres y enfermedades. Y aquí lo que muestro a la derecha, pues bueno, justamente es esa publicación insignia de mi doctorado, digamos, en donde hicimos ese paquete. Y a la actualidad, pues prácticamente tiene una buena cantidad de sitios. Yo me siento muy orgulloso que este paquete, pues en realidad haya sido utilizado por muchos científicos en el mundo para construir modelos que hayan ayudado a explicar pues algún tipo de fenómeno en alguna enfermedad. No solo eso, sino no solo lo utilizamos para modelos genéticos, sino también lo utilizamos, por ejemplo, para modelos metabólicos. Aquí viendo humor vítreo, de tal suerte que podíamos utilizar otras variables, no solo variables genéticas que pudieran explicar. Y entonces, por ejemplo, aquí utilizamos variables metabólicas, que ya también ahí estamos haciendo trabajos en cosas metabólicas. Luego, ya estando acá en el TEC, uno de los enfoques en los que me traté digamos, de enfocar en los primeros años fue ver si podíamos mejorar esas metodologías, porque en mi doctorado, pues bueno, yo utilicé una metodología, pero decíamos, oye, habrá otras metodologías en donde podamos incluso ser todavía mejor. Y entonces, en los primeros años exploré distintas metodologías computacionales para tratar de hacer esto más eficiente. Y después, con el paso del tiempo, me di cuenta que en realidad sí podíamos mejorar metodologías computacionales, pero que ese mejoramiento era marginal, y que en realidad el aporte biológico o médico que podíamos dar a partir de esas modificaciones en realidad era muy pequeño, que en realidad ya estaba más o menos resuelto ese problema, y que en realidad nos tendríamos que enfocar en buscar algunas otras cosas diferentes, algunas otras propiedades. Y entonces propusimos distintos modelos en donde pudiéramos estudiar de forma distinta, no con metodologías similares, sino con metodologías completamente distintas, de tal suerte que pudiéramos encontrar otro conocimiento que pudiera ser útil. Y entonces, por ejemplo, en esta publicación, lo que tratábamos de ver era
si los datos los convertíamos en estados más simples, por ejemplo, en estados de activación y de inactivación, en donde, por ejemplo, aquí en vertical son genes y en horizontal son muestras de cáncer de próstata, bueno, aunque muestras de cáncer de próstata benigno y luego interepitelial neoplasia y luego cáncer de próstata y luego de metástasis, de tal suerte que podemos ver o podemos modelar si genes que se activan o se desactivan durante el curso de la enfermedad pudieran ser identificados. Y entonces, bueno, pues ahí publicamos un trabajo de identificación de la activación, digamos, de distintos genes. Y luego uno de mis alumnos allá por el 2015, bueno, pues realmente por el 2013 o 2012, Hugo Gómez llegó conmigo con un problema de decir, oiga, doctor, fíjese que en cáncer de tiroides hay un problema con los indeterminados porque a veces con las biopsias no se puede determinar que si hay que operarlo o no hay que operarlo, en fin. Entonces hay mucho fallo, mucho error en eso. Y entonces con Hugo Gómez pues tratamos de resolver ese problema, pero no pudimos en una primera instancia. Y luego se nos ocurrió que en vez de usar el marcador del gen tal cual, lo que hiciéramos operaciones entre distintos genes. Entonces, por ejemplo, en esta publicación, una parte muy importante fue que lo que hicimos en realidad fue diferencias entre genes. Y entonces esas diferencias entre genes eran mucho más predictivas que los genes por sí solos. Y entonces eso nos dio una posibilidad enorme, resolvimos el problema, pero ahora nos llegamos con una complicación también importante, porque si tenemos 30,000 genes, pues imagínense 30,000 genes por 30,000 genes, que son todas las combinaciones de restas o de diferencias que se pueden hacer entre los genes, pues entonces eso nos genera otro problema de millones de combinaciones. Y entonces, bueno, pues en este trabajo, la parte importante fue que haciendo diferencias, eso podía ser mucho más predictivo que usar los datos, digamos, crudos como normalmente los estudiábamos. Entonces, bueno, así hemos estudiado distintos aspectos de los marcadores o de los genes en estas enfermedades. Entonces, eh, una vez que en aquellos tiempos estábamos nosotros generando una cantidad de marcadores en muchas enfermedades, sobre todo en cáncer, que yo trabajaba mucho en cáncer. Uno de mis alumnos, por ejemplo, una vez en un seminario presentó un paper en cáncer de mama se habían publicado más de 80 marcadores. Entonces, caray, decíamos, bueno, oye, aquí hay un problema. ¿Cómo sabemos que nuestro marcador es mejor que el marcador de Pedro es mejor que el de Juan o que el de Jorge o el de Alberto o el de no sé quién? Ah, caray, pues entonces lo que hicimos y entonces pusimos a un alumno, a Raúl Aguirre, en aquel entonces alumno de maestría de biotecnología, lo pusimos a juntar bases de datos de cáncer para poder hacer una herramienta en donde pudiéramos comparar marcadores que se habían publicado en distintas publicaciones y que los investigadores pudieran comparar su marcador con otras enfermedades o con otros marcadores de tal suerte que pudieran decidir si su marcador era bueno o no. Y fíjense que ahí tuvimos que procesar 225 bases de datos en aquel entonces de cáncer que estaban asociadas a sobrevida, y resulta que nos pusimos a trabajar prácticamente a todo el equipo. Claro, le tocó mucho más a Raúl, y en eso lo plasmamos en una publicación que en el 2013 la publicamos en la revista PLOS ONE, que es esta base de datos de Survexpress, pero que a mí me da con mucho orgullo porque es la publicación que ha salido de mi laboratorio, que tiene más cantidad de citas. Y por ejemplo, esta publicación tiene 558 citas, que si las prorrateamos entre los años y luego lo convertimos a lo que pudiera ser un factor de impacto, alcanza un factor de impacto impresionante de 140, que en mi vida yo me hubiera imaginado que íbamos a hacer una aportación de este nivel. Y entonces yo estoy extremadamente orgulloso de esta publicación, en que en realidad es una herramienta para investigadores, para checar biomarcadores en distintos tipos de cáncer. Esto nos dieron un premio en la misma revista PLOS ONE por ser de los artículos que está en el top 10% más
citados de la revista. Entonces, para mí en realidad fue un motivo, ha sido un motivo de orgullo y sigue siendo porque sigue siendo citado y yo todavía tengo que andar buscando dónde hostear la aplicación porque luego aquí en el TEC pues no, ha habido políticas en donde la parte de TI a veces ya no nos han dejado tener nuestros propios servicios de internet y entonces tenemos que buscar un lugar en donde hostearlos. Pero ha sido muy satisfactorio tener esto. Bueno, también generamos otras herramientas como Surmicro, que es para otro tipo de moléculas. Y luego en algún momento también nos preguntamos si efectivamente no solo la expresión genética en cáncer, la expresión genética, sino otros tipos de datos pudieran ser usados y entonces encontramos que efectivamente expresión genética era el mejor tipo de dato que pudiera explicar la predicción entre distintas enfermedades en cáncer o distintos tipos en cáncer. Luego, también en aquel tiempo había una teoría de que si efectivamente los cánceres eran iguales o similares, por ejemplo, hoy sabemos que cáncer de ovario, cáncer de mama son muy parecidos en su molecularmente, entonces, y más o menos las mismas variables son los que digamos que los dominan, entonces, en aquel tiempo, estamos hablando del 2012 más o menos, cuando empezamos este trabajo, estaba el doctor, el que ahora es doctor, Manuel Martínez, que está en nuestro grupo también, afortunadamente, pero en aquel tiempo era estudiante de doctorado y entonces nos hicimos la pregunta de si efectivamente los tumores eran de distintos tipos, de distintos tejidos, en realidad se parecían entre ellos o no. Y entonces hicimos este trabajo donde en realidad distintos tipos de tumores se podían acomodar a grandes rasgos, entre 8 supertipos, nosotros le llamamos, o superclústeres, le llamamos, que más o menos compartían unas características similares. Y luego nos empezamos a preguntar muchas cosas, pues, oye, si los tipos de cáncer son similares, entonces puede haber marcadores moleculares que pueden ser predictivos en múltiples tipos de cáncer. Y entonces si creamos una metodología ahora de diseño de marcadores, cuando yo había dicho, oye, no, ya no quiero hacer más metodologías de diseño de biomarcadores, pues dijimos, oye, pues es una pregunta súper interesante. Y entonces cambiamos, inspirados en eso, tomamos bases de datos ahora de redes biológicas, en donde creamos una forma de explorar, digamos, o de crear modelos predictivos, usando genes que estuvieran conectados en redes biológicas. Por ejemplo, sabemos muchas enzimas están conectadas metabólicamente y otros genes que son extracelulares, los colágenos y muchos genes, pues todos los genes tienen conexiones con otros genes. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear marcadores que con conexiones entre ellos pudieran ser más explicativos y ver si pudieran ser predictivos en muchos tipos de cáncer. Y para nuestra sorpresa, encontramos marcadores, por ejemplo, este marcador que tiene 30, 40 genes, que podía ser predictivo de sobrevida. En este caso fue de 11 o 12 tipos de cáncer y que era fantástico para distinguir entre pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. Entonces fue extremadamente satisfactorio saber que podíamos hacer este tipo de marcadores que fueran genéricos. Luego también, si recordamos, los factores ambientales son también importantes para definir el fenotipo. Y en cáncer, por ejemplo, el virus de papiloma humano, sabíamos que el 90 y tantos % de los cánceres cervicouterinos tienen o acarrean infecciones de virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es un tipo de virus que se integra al genoma humano del huésped. Eso lo sabemos desde hace muchos años, pero no como el virus del COVID, por ejemplo, que no se integra al genoma humano. Este es un tipo de virus, el virus papiloma, que sí se integra al genoma huésped. Y entonces nos hacíamos preguntas, que yo tuve la fortuna de participar en un trabajo que se publicó en la revista Nature, que fue por una invitación del doctor Barrera y del Slim Foundation, que fondeaba parte de la operación del Harvard para
hacer un análisis de datos de estos de cáncer cervicouterino. Y ya estando en el proceso, a mí se me asignó una tarea de ver en qué lugares el virus de papiloma humano, el cáncer cervicouterino, pudiera integrarse en el genoma humano. Y entre las sorpresas que nos encontramos que distintas cepas del virus de papiloma humano se habían o se podían integrar en el mismo gen, no exactamente en la misma región, pero en el mismo gen, en distintos pacientes, lo cual lanzaba una hipótesis muy importante en la que distintos genes podían ser target o preferencias para el virus, de tal suerte que eso pudiera generar cáncer en distintos pacientes. Y entonces lanzó esa hipótesis, entre muchas otras cosas que se caracterizaron en esta publicación. Y luego, posteriormente, en un estudio posterior de la doctora Garza, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudió lesiones, no cáncer, sino lesiones digamos, premalignas, y tratamos de utilizar estas mismas metodologías que utilizamos en aquel entonces, en esta publicación, y fallidamente resultó que no funcionaban las metodologías y nos tardamos algunos años allí en encontrar cuál era el problema de por qué no funcionaba esto, y nos dimos cuenta que efectivamente cuando había sucedido cáncer, o cuando ya las muestras habíamos analizado ya en cáncer, había habido ya una selección clonal, pero cuando teníamos infecciones premalignas, todavía no había una selección clonal, y entonces probablemente nuestros programas estaban fallando porque asumían que íbamos a observar muchas repeticiones de la misma integración. Y entonces cuando nació esa idea del estudio de lesiones, de prelesiones, lesiones precancerosas, en vez de estudiar cáncer en particular, pues nos dimos a la tarea de crear un nuevo pipeline, un nuevo análisis bioinformático, considerando esta nueva información. Y entonces ahora sí ya encontramos muchos genes nuevos que no se habían publicado, que tenían integraciones con el virus de papiloma humano en lesiones. Y entonces decíamos, oye, espérame, pero si nosotros encontramos muchos genes y ya se conocen algunos genes en donde se integra el virus de papiloma humano, pero nosotros encontramos muchos, entonces ¿será que es específico, que no es específico? Y entonces en nuestro estudio anterior lanzábamos la hipótesis de que efectivamente era específico, pero en lesiones, lo que observamos en lesiones era que no parecía que fuera muy específico, y entonces decidimos, bueno, vamos a analizar todas las muestras que tenemos aquí y vamos a ponerlas en un solo mapa, y lo que vimos fue esto. Por ejemplo, aquí en la línea vertical lo que estamos viendo son integraciones del virus de papiloma humano en el genoma humano. En el genoma humano está cada uno de los cromosomas mostrados aquí en números del 1 al 22, y luego el cromosoma X en distintos colores. Pero lo que se muestra en este eje vertical es el número de integraciones que pudimos encontrar entre todos los pacientes, entre todo el genoma. Y si ven, no hay, todo está más o menos, a todo lo largo del genoma está más o menos similar, salvo estos picos que están aquí muy grandes. Y vimos que esos picos casualmente coincidían con regiones del centrómero. Y entonces lo que ahora lanzamos fue que efectivamente que ahora el virus de papiloma humano, después vimos literatura en donde efectivamente proteínas del virus de papiloma humano tenían un bias, o sea, un tipo de asociación con proteínas del kinetócoro y del centrómero, y eso podía facilitar su integración a regiones cercanas al centrómero. Y ahorita estamos viendo que efectivamente lo que hace el virus no es que toma una región en particular para integrarse o algún gen en particular para integrarse, sino que se integra al azar prácticamente en cualquier parte, y que de infortunio se puede integrar en algún lugar en donde eso genera una ventaja selectiva para la célula, de tal suerte que a lo mejor incrementa su velocidad de duplicación, y eso es, digamos que visto desde el tumor o desde tumorigénesis o desde cáncer, pues esa es una ventaja selectiva que se le da a esa célula, y entonces esas poco a poco van proliferando con mayor velocidad, y al generarse cáncer, pues se hace una expansión clonal efectivamente de esa clona que acarreaba esa integración con esos genes, y por eso observamos
en los tumores integraciones con genes específicos porque le están dando una ventaja. Pero el virus, en realidad, lo que creemos es que el virus en general no tiene una preferencia por alguna zona del genoma. En fin, entre otras cosas que hemos estudiado, también hemos estudiado, por ejemplo, ensayos genéticos en donde, por ejemplo, en cáncer de mama, hemos obtenido muestras de cáncer de mama en donde hemos estudiado expresión de genes y al mismo tiempo obtenemos la imagen mamográfica de las pacientes. Y luego nos lanzamos una pregunta y decimos, oye, ¿habrá correlación entre información de la imagen con información genética dada por el tumor? Y entonces lo que hicimos fue, a partir de los datos de expresión, calcular dos marcadores de riesgo, el Oncotype DX y el PAM50, que eran muy famosos marcadores moleculares para estratificar, ya sea por riesgo o por distintos subtipos moleculares, el cáncer de mama. Y dijimos, bueno, ¿habrá información en la imagen que puede estar asociada? Y esto lo hicimos en colaboración con, obviamente, con el Hospital San José, en una cohorte del Hospital San José, también con la doctora Magali y el doctor Servando Cardona. Y lo que encontramos fue que efectivamente información codificada en las mamografías tenía una correlación con los subtipos moleculares y con el tipo de riesgo de Oncotype. Tenía una alta correlación el marcador de imagen con el marcador molecular. Y que incluso esto lo podíamos trazar en las mamografías y podíamos decir cuáles podían tener un alto o bajo, digamos, riesgo a partir de la mamografía. Y también sabemos que eso era importante y que era específico porque cuando comparamos el marcador en imágenes del tumor, teníamos un poder predictivo grande, pero cuando tomábamos imágenes de los mismos pacientes, pero de la imagen contralateral en donde no teníamos, donde la paciente no presentaba el tumor, entonces esa predicción se caía completamente, prácticamente a cero, lo cual nos indicaba que entonces el marcador, la información de la imagen era específica del tumor y entonces eso nos ha alentado a seguir estudiando esto y ahí tenemos algunos estudios ahí posteriores o en prospecto de estudio. En el mismo estudio de imágenes que hicimos, más o menos le dio al doctor Tamés, por ejemplo, también proponer un proyecto de imágenes térmicas que andamos ahí todavía en proceso. Ahora en COVID, digamos que este es novedoso en su tipo, ya mandamos publicar una parte de la base de datos y pues ahí está en revisión. Luego también nos hemos preguntado, por ejemplo, genes que contribuyen a la sobrevida en cáncer. Y bueno, para no hacer grande más larga la plática, lo que hemos encontrado es que mutaciones aquí había un problema porque en una observación en cáncer es que los genes, la frecuencia de los genes mutados en cáncer es relativamente baja, salvo algunas como TP53 o PIK3CA o algún otro gen, BRAF, etcétera, algunos otros genes muy poquitos genes que tienen una alta frecuencia en cánceres en particular, pues resulta que las pruebas estadísticas para esos casos en donde tienes una gran desbalance de muestras, al menos la prueba estadística de sobrevida, pues no podía ser aplicada en estos casos. Entonces nos dimos a la tarea de crear una forma de poder hacer una comparación estadística y usando esa tecnología, digamos, de una tecnología pues, computacional o, digamos, matemática, en donde podíamos detectar qué genes en realidad sí pudieran tener asociación a survival, pues, bajo las características de muy poca frecuencia, pues encontramos que algunos genes que se creía que sí tenían una asociación, en realidad no la tenían, y otros genes que más bien salían con las pruebas tradicionales no asociados, pues en realidad estaban asociados. Y entonces pudimos mapear esto en muchos genes y muchos cánceres y determinar, hacer una predicción de que muchos genes estaban asociados a sobrevida, incluso cuando no parecía o cuando no creíamos con las herramientas anteriores que pudieran estar asociados a sobrevida. Y entonces aquí nos dimos a la tarea de decir, oye, pues hay muchos genes que están asociados a sobrevida. ¿Cómo podemos validar esto? Entonces, entre
entre tantos vino con nosotros un alumno, Fernando González, que ahorita está haciendo su doctorado, pero en la tesis de maestría, él demostró que uno de los genes que estaban asociados a sobrevida y que no estaba estudiado o que no estaba conocido que estaba asociado a sobrevida en cáncer, lo tomamos y con tecnología de CRISPR-Cas lo mutamos, mutamos líneas celulares de cáncer de mama para demostrar que efectivamente ese gen que nosotros habíamos predicho, que no era conocido, pero que nosotros habíamos predicho que estaba asociado a sobrevida en cáncer y que tenía una función importante, pues demostramos que efectivamente tenía una función importante en cáncer. Y entonces ahorita la labor de Fernando es comprobar muchos otros genes que tenemos ahí, el indicador de que pudieran estar asociados en cáncer. Otra de las cosas que también hemos descubierto en cáncer y en las asociaciones de genes son estas cosas que se llaman hotspot, que ya me quiero adelantar para no hacer hacer más larga la plática, porque sí quisiera platicar un poquito en un momento el doctor Carlos Jerjes y Gerardo García llegaron conmigo y me dijeron, oye, tenemos aquí un problema con hipertensión pulmonar arterial y que tenemos muy poquitos pacientes porque es una enfermedad rara y queremos ver cómo podemos hacer el diagnóstico de estos pacientes. En realidad se acercaron conmigo para ver si podíamos secuenciarlos, un par de genes, ahí estaba el gen BMPR2 y algún otro gen que estaban asociados a hipertensión pulmonar arterial. Entonces yo le dije, oye, pues vamos a hacerlo, pero primero tenemos que ver exactamente qué genes son los que están asociados. Y a lo mejor, yo no sé si Carlos Jerjes está aquí o se arrepiente de habernos invitado porque lo hicimos de esto, se empezó a hacer grande un poquito el trabajo, porque después dijimos, oye, pero tenemos que primero hacer una revisión de la literatura para ver qué genes son los que están implicados y para eso, pues en realidad fuimos a PubMed y empezamos a ver todos los genes que pudieran estar implicados en hipertensión pulmonar arterial y pues para nuestra sorpresa no eran 2 o 3 genes los que estaban asociados, sino había 21, 21 genes que pudimos encontrar evidencia de que estaban asociados a enfermedades. Y entonces lo que queríamos hacer en aquel entonces era, bueno, ok, ya encontramos todos los genes que están reportados y entonces ahora vamos a ver nuestros pacientes y vamos a ver qué mutaciones en qué genes tenemos. Y eso ya tenemos los datos de la secuenciación de estos genes en esos pacientes. Nos falta analizarlos y la razón es porque, pues bueno, en el medio se nos atravesó la pandemia y nos hemos atrasado un poquito, pero ahí tenemos los datos por si alguien está interesado en ayudarnos en el análisis de las mutaciones de estos pacientes en estos genes. Pero bueno, hicimos una herramienta para poder hacer esta curación de tanta información de forma pues más expedita y más precisa. Hicimos una herramienta que después publicamos en una revista de base de datos, digamos, en donde pusimos una herramienta computacional, una página web, básicamente, en donde puedes tú subir, buscar genes para tu enfermedad. Y eso lo hicimos después, lo utilizamos después para buscar genes en otras patologías. Por ejemplo, la doctora Leticia Elizondo, ella estaba interesada en genes que estuvieran asociados a vitamina D y Leti, en aquel entonces, voy a decir Leti porque es muy amiga mía, yo la quiero mucho y prácticamente así nos llevamos, digamos. La doctora Leti Elizondo llegó con nosotros diciendo, oye, pues hay 2, 3 genes, no, ya no le busques más porque hay 2 o 3 genes que están asociados a vitamina D, pero la postdoc Maricruz Sepúlveda, pues bueno, se dio la tarea de hacer este trabajo y llegamos a la conclusión de que había 35 genes que estaban asociados a predisposición de insuficiencia de vitamina D. Entonces, Leti en aquel entonces estaba muy emocionada e incluso nos forzó a que en el título pusiéramos específicamente el número de genes porque decía, oye, esto va a causar mucho impacto porque efectivamente todos los que estudiamos vitamina D sabemos de 2 o 3 o 4 genes que los que están involucrados, pero no que fueran 35 y entonces esto es muy bueno y bueno, pues así más o menos ayudamos en otro tipo de enfermedad.
Al mismo tiempo, eso lo mismo, también lo hemos utilizado en genes mitocondriales en cáncer, que también ya es una publicación, en enfermedad de Crohn, que ahorita ya lo mandó una de mis estudiantes, Débora, con el doctor Manuel Martínez, ya lo enviamos a publicación, y yo sé, ahí está el doctor Valdés y me va a decir cosas, pero tenemos pendiente con el doctor Valdés un estudio de análisis de genes en queratocono y en ciertas cornectines, también con la doctora Zavala, con el doctor Julio, pues ahí tenemos, ya estamos retomando estas cosas para tratar de ver si ya lo cerramos y lo mandamos. Y también tenemos otro trabajo de hipertrigliceridemia con el doctor Martagón y Carlos Aguilar Salinas allá en Ciudad de México. Y bueno, ya lo único que les quisiera, lo último que quisiera entrar es en la parte esta de polimorfismos, que no he hablado mucho de esto de polimorfismos, en donde estamos empezando. Esto de polimorfismos típicamente se basa en la detección de diferencias de frecuencias entre pacientes que que portan la enfermedad y pacientes que no portan la enfermedad. Y esto es ya de predisposición genética. Ya no es información que se toma de una biopsia del tumor. Por ejemplo, en cáncer, pues la tomamos del tumor y es una modificación somática. Sino ya es una información genética que todos acarreamos desde que nacemos. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se detectan este tipo de análisis? Pues también se hacen análisis de microarreglos, pero con muchos más polimorfismos y con una gran cantidad de pacientes, mayor cantidad de pacientes, para después hacer pruebas estadísticas para detectar esta diferencia. Y muchos se preguntan, oye, pero ¿por qué en estudios de polimorfismo se requiere una cantidad grande de pacientes? Pues que para poder detectar diferencias significativas con frecuencias relativamente cercanas o como las observamos en pacientes, pues necesitamos una cantidad enorme de población para poder que las pruebas estadísticas tengan la suficiente confianza estadística para que podamos realmente asociarlos o decir que efectivamente hay una asociación. Y entonces nos hemos dado la tarea, por ejemplo, con una de mis alumnas de maestría, tratamos de estudiar el caso de Alzheimer, en donde pudimos más o menos tener una buena predicción en cuanto a marcadores de predisposición, pero después nos preguntamos ahí, oye, ¿podemos incorporar alguna otra información? Porque lo que probamos en realidad era lo que realmente había probado la comunidad científica en ese entonces, pero nosotros dijimos, bueno, oye, pero podemos usar información. Si vemos aquí, por ejemplo, no podíamos nosotros predecir hasta con un 74% de eficiencia entre enfermos y no enfermos, pues al 74% les podíamos decir que efectivamente tenían predisposición a Alzheimer o no, pero había un 26% ahí que pues tenemos error y entonces nos preguntamos si efectivamente ese 24% nos pudiera ayudar para mejorar los marcadores. Y entonces ahí exploramos un concepto importante que le llamamos nosotros misclassified samples, y usando esas misclassified samples, muestras, vimos que efectivamente esa información de las muestras mal clasificadas nos podía ayudar a ir de un 74%, por ejemplo, a un 84%. Y ahorita en el grupo de investigación nuestro, pues estamos investigando con más detalle estas metodologías de tal suerte que podamos mejorar la predicción de enfermedades o de enfermedades de predisposición usando esta información de Misclassified. También tenemos una tesis de doctorado, el caso de Crohn disease, en donde creemos que hemos encontrado un nuevo gen que esté asociado a tenemos distintas evidencias por las cuales nosotros creemos que ese nuevo gen pudiera estar asociado a la enfermedad. Y quisiera cerrar la plática con recordándoles del proyecto Origen, que es un proyecto muy importante en el que estamos involucrados muchos de nosotros, y que pronto estaremos involucrados pues, más de los que creen. Y este proyecto Origen ya se mostró en un congreso de hace unas semanas, que también en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, pues se lanzó por TechSalud y la Escuela de Medicina. Ahí está la página web, en donde vamos a secuenciar el material genético de 100,000 personas, además de obtener información fenotípica, digamos, de distintas características de los participantes, de tal suerte que podamos asociar información genética a muchas
muchas y muchas y muchas enfermedades que eventualmente podamos tener un impacto en mexicanos con un estudio masivo de este calibre. Yo realmente estoy muy emocionado con este proyecto, porque este es un tipo de proyectos que solo los países, digamos, grandes o los países importantes dedican un tiempo y un presupuesto importante para hacer estudios de este nivel. Entonces, yo me siento realmente muy orgulloso y muy satisfecho de que estemos en el TEC haciendo un estudio de estos. Cuando yo era estudiante de doctorado, yo no soñaba con tener esto, más bien soñaba decir, muy pesimistamente decir, pues ¿cuándo en México vamos a tener estudios de este tipo? Pues bueno, pues ahora se nos dio y se nos dio en el TEC de Monterrey, y yo estoy muy emocionado de que tengamos un estudio de este tamaño. Y pues bueno, al mismo tiempo los invito a que participemos en este estudio y muy importante. Y solo agradecer, pues bueno, a mis alumnos, a colaboradores y muchos colegas que me hayan ayudado y que a estudiar y va a tener o tratar de tener algo de impacto en ciencias médicas a través de, bueno, lo que sabemos hacer, que es el análisis de datos y de información genética. Esta es una foto del grupo, pues antes de la pandemia, porque ya después de la pandemia, pues ya no nos hemos podido juntar, pero pues más o menos, fíjense, mi grupo ha crecido. Este es el punto máximo en donde hemos tenido más participantes de alumnos, incluso postdocs, y entonces ya esperamos que ya poco a poco nos estemos liberando, pues nos volvamos a juntar, y además el grupo también crezca cada vez más. Yo tengo muchas esperanzas de que cada vez vamos a tener más aportaciones y más, pues, un grupo un poquito más, más grande y al mismo tiempo más multidisciplinario, porque aquí todos, algunos son médicos, otros son ingenieros, otros son biólogos y nutriólogos, en fin, hemos tenido de todo. Y pues bueno, yo estoy muy contento de más o menos el ambiente que se ha logrado en el grupo. Y pues muchas gracias, encantado de recibir preguntas y comentarios. Muchas gracias, Víctor. La verdad es un gusto escucharlo. No sé, Judith, ¿hay algo del protocolo que...? Sí, vamos a dar este espacio para comentarios o preguntas, doctor, si usted las puede dirigir. Sí, claro que sí. Bueno, primero, Víctor, de forma personal, yo también acabo de disfrutar muchísimo lo que acabas de comentarnos. Es una historia de muchos años que se cuenta con el gusto que lo acabamos de escuchar, pero que representa pues un montón de años y mucha disciplina, ¿verdad? Entonces, mucha resiliencia para poder mantenerse con esos cálculos que no funcionan, con esos programas que tienen que expandirse, y la verdad es que muy contento de haber escuchado. Tengo un par de preguntas, pero a lo mejor voy a empezar con algunos comentarios. Doctor Valdés dice: mi felicitación y reconocimiento al doctor Víctor Treviño por su labor como profesor investigador. Siempre aprendemos algo de él. Totalmente de acuerdo con el decano. También la doctora Gaby Ruiz te felicita mucho, Víctor, y que siempre es muy enriquecedor escucharte. Yo también lo pienso. Y voy a hacer un par de preguntas porque también estamos un poquito cortos en el tiempo, pero me gustaría, Víctor, un punto que con tu trayectoria escuchando a la hora siempre me parece interesante. Como un ingeniero, como un computólogo, como un programador exitoso como pues lo eres, brinca la biología. ¿Cómo es? Y un poquito escuchar el punto de vista. Yo he escuchado que algunos biólogos a veces quieren brincar a la parte de programación. ¿Tú crees que es más fácil brincar del lado de la computación a la biología o de la biología a la computación? ¿Cómo fue en tu caso y cuál es tu experiencia en ese sentido? Bueno, esa pregunta me la han hecho varias veces, fuera de necesitar algo de estímulo, a lo mejor en una cena o algo. La verdad es que yo creo que debe ser similar venir del área biológica y involucrarse en computación, o del área de computación involucrarse en el área biológica o médica. Ciertamente mi experiencia sí creo que facilita, por ejemplo, a la gente de computación moverse al área biológica o médica, pero tal vez es porque, pues bueno, a lo mejor yo los entiendo bien y yo les puedo transmitir a lo mejor las cosas un poquito más fácil o mejor,
no lo sé, pero yo creo que es en realidad igual y que esto más bien tiene que ver con ganas y con algo, con un disparador que tenga uno de tal suerte que te lleve a hacer un estudio en particular. Por ejemplo, uno de mis alumnos quería estudiar, por ejemplo, la Brisa quería estudiar Alzheimer porque dentro de su familia había un familiar o algo que tenía afección por esta enfermedad y entonces a ella se preguntó si ella pudiera hacer alguna aportación o podía estudiar o entender eso o algo más. Entonces, la motivación de cada uno de nosotros por moverse de un lugar a otro, pues yo creo que ese es el disparador más importante para en realidad pues, tener éxito en esto. Ahora, realmente no es moverse, yo creo que es más bien hacerse nomás un poquito más multidisciplinario. Y yo en mi tiempo, Gerardo, lo que yo me pregunté es, bueno, yo tengo un talento y este talento es hacer programas de computadora. Y yo tengo ese talento, bueno, ¿en qué lo quiero usar? Entonces, pues yo decidí eventualmente usarlo para estudiar enfermedades y bueno, pues esa es mi motivación que me tiene aquí, ¿verdad? Entonces yo me imagino que otros deben encontrar una motivación más o menos de ese tipo. Sí, Víctor, de acuerdo. Yo creo que contesta también en el chat, tenemos a Víctor Isa García que pregunta exactamente lo mismo que, o sea, no fui el primero que se le ocurrió ni tampoco aquí nos comenta Víctor que qué consejo darías para un profesionista que esté interesado en pasar del área de computacional, del área de biología, pasar al área computacional. Entonces yo creo que lo acabas de mencionar, de la motivación, yo creo que es algo fundamental en todas las actividades, sobre todo de investigación. Y a lo mejor para cerrar un poquito esta presentación, estamos un poquito ya en el tiempo. Víctor, ¿tú alguna vez te imaginaste tener la responsabilidad de líder académico de un proyecto como Origen? O sea, o se cumple, como dices, una expectativa y un sueño. No, mira, yo nunca me imaginé, o sea, yo más bien, como lo dije, yo siempre decía, oye, ¿cuándo? En México nunca vamos a poder hacer este tipo de cosas porque no hay una voluntad, no sé, ponían tantos pretextos o ideas que podían surgir de por qué en México no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre me sentí triste de alguna forma, pero también me sentía un poco decir, bueno, pues yo tengo que regresar a mi país y hacer lo que se pueda por ayudar a mi país con lo que hay, ¿verdad? Y entonces, pues más o menos así nos fuimos moviendo. Cuando nació la idea de Origen y que a mí se me pensó, oye, queremos hacer esto, ¿cómo ves? ¿Nos ayudas? ¿Puedes aportar en esto? Pues para mí fue un parteaguas, Gerardo, porque creo yo que este tipo de proyectos en realidad mueven la ciencia, mueven la academia, mueven la práctica clínica, médica. Eventualmente esto va a tener un impacto importante, muy importante en la sociedad mexicana y entonces yo me siento en realidad entusiasmado. Yo no me imaginaba que esto pudiera ser y casi 20 años después bueno, 15 años después de mi doctorado, pues el que tengamos un proyecto de esta envergadura, a mí me llena de orgullo y de satisfacción, pero también me llena de mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucho trabajo que hay que hacer y por eso yo estoy muy comprometido con el proyecto. Muchas gracias, Víctor. Ángeles, Judith. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor Treviño, por esta tan interesante cátedra y por compartirnos su trayectoria de vida tan impresionante. De igual manera, queremos agradecer la cordial moderación del doctor Gerardo García. Enseguida le voy a ceder el micrófono a la doctora Ángeles Domínguez Cuenca, decana asociada de Desarrollo de la Facultad, para que nos presente el ciclo de la tercera temporada de la Cátedra Magistral, Profesores Distinguidos. Adelante, doctora Ángeles Domínguez. Muchísimas gracias, doctora Zavala. Nada más nuevamente agradecer al doctor Víctor Treviño por su plática. Nos ha mostrado el talento que ha tenido para desarrollarlo y la pasión que lo ha movido para llegar hasta donde está hoy. También agradecer al doctor Gerardo García por su moderación. Se nota el reconocimiento, la cordial conversación que ustedes manejan en sus interacciones. Y cerraríamos presentando nuestra última sesión de esta temporada número 3,
El 1 de diciembre vamos a tener una invitada especial también de super lujo, la doctora Alma Rosa Marroquín, quien estará con nosotros para el cierre de la temporada. Muchas gracias. Paso la palabra a la doctora Zavala. Muchas gracias, doctora Ángeles Domínguez. Agradecemos mucho su participación y así es como damos por finalizada esta quinta sesión de la tercera temporada de la Cátedra Magistral de Profesores Distinguidos. Se les va a hacer llegar un reconocimiento virtual al doctor Treviño por su cátedra y al doctor Gerardo García por su moderación. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación a esta Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Distinguidos. Sobre todo a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Víctor Manuel Treviño Alvarado, por su maravillosa y excepcional presentación. Por supuesto, también agradecemos al moderador, el doctor Gerardo de Jesús García Rivas. Ha sido un privilegio contar con su participación en este espacio para la formación de talentos. Además, agradecemos al equipo organizador y al equipo que hizo posible esta transmisión. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran en el canal de YouTube de TecSalud, en la sección de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Los esperamos en las siguientes sesiones de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Distinguidos. Estén al pendiente de las redes sociales y los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Cuídense mucho y que pasen muy buenas tardes. Gracias. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza, del estómago, del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.